Avanzando junto a ustedes cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos. Lo prometido es deuda. Vamos a abordar el tema, bueno, que se ha tomado la agenda durante esta semana en la región del Biobío. Los tacos, el colapso del transporte público también, la falta de micros que acusan muchas personas que son usuarias precisamente de ellas. Para hablar de todo esto y mucho más nos acompaña Héctor Silva, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en el Biobío. ¿Cómo estás, Seremi? Hola, ¿cómo están? Buenos días, saludarlos a cada uno de ustedes y a todos los que están hoy día mirando el matinal. Bueno, Seremi, no es nuevo que en marzo se comience a hablar o comience a sentir nuevamente la realidad que se vive en distintas comunas, en distintas calles, en distintos sectores también, en este caso de nuestra región. ¿Cómo ha sido también el balance de este año 2024 a este denominado superlunes, supermartes o supersemana, si se quiere? Sí, bueno, miren, la verdad es que nosotros lo hemos planteado en términos de un retorno o de un término de la actividad del periodo estival y un retorno a los trabajos, a la escolaridad. Y también, siendo bien objetivo y comparándolo con lo que fue el año anterior, la situación no era de emergencia en el sentido de que no había infraestructura que no estuviera operativa. El año pasado, recordar, estábamos con el puente ferroviario y una operación también media compleja del biotren. Bueno, todas esas cosas este año no ocurren y por lo tanto eso nos permitió concentrarnos efectivamente en algunas situaciones que son más especiales y más particulares. Hicimos una coordinación muy grande con los diferentes servicios públicos, con las municipalidades para tratar de disminuir la cantidad de obras que se están ejecutando y nos quedamos con esas que son más grandes, que no se podían apurar, en fin. Y aquellas que se mantuvieron se gestionaron de la mejor forma posible, por una parte. Por otra parte, también hicimos una coordinación con los municipios para poder hacer una optimización del trabajo que realiza el Ministerio a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es lo que tiene que ver con los semáforos. Y también pusimos en coordinación con Carabineros el trabajo en terreno que ellos realizan, que es muy importante de gestión de tránsito, más los inspectores de fiscalización, y en conjunto generamos todas las condiciones, los ojos, básicamente, para poder hacer mejor gestión de tránsito. Adicionalmente a eso, en el caso del transporte público, en general, nosotros al haber ya dado vuelta y haber entrado en una regulación nueva, eso nos ha permitido evaluar de mejor manera el trabajo que están realizando las flotas de buses en las calles. Y, bueno, podemos conversarlo más adelante, hemos podido constatar efectivamente un funcionamiento general superior del sistema, pero manteniéndose algunos puntos muy complicados. Y por último también con Biotren se han reforzado se están reforzando los servicios de la mañana, tanto en la línea 1 como en la línea 2 y adicionalmente se incorporó un servicio nocturno que estamos también gestionando para que tenga una conexión hacia Lota. Hacia Lota, sí, ya le vamos a preguntar por eso, Seremi, pero para quedarnos en los tacos, ¿cuáles han sido los puntos críticos que ustedes han determinado como autoridad de transporte acá en la región del Biobío, en el Gran Concepción, centrándonos, por supuesto, en la realidad de San Pedro de la Paz? Sí, sigue siendo el sur de San Pedro de la Paz el punto más crítico. Hoy día lo mencionaba el ministro también, a nivel nacional, ante la pregunta de cuál de las regiones, menciona el punto del sur de San Pedro de la Paz y nosotros lo constatamos, ¿ya? Se han visto algunas otras congestiones mayores en Concepción, en la salida hacia Penco, pero nosotros creemos que eso va a ir acomodándose con una medida que vayan pasando los días y se va a ir gestionando de una manera diferente, debería ir aliviándose lo que hemos visto por los Carreras, el Vientur, la Ruta 150. Sin embargo, nos vamos a quedar con algo que nosotros sabíamos que existe y que tiene una solución de mucho más largo plazo, que es lo del sur de San Pedro. Ahí, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en conjunto con Carabineros y con la Municipalidad? Haciendo algunas reversibilidades de algunas vías para poder generar vías alternativas o vías, sumar algunas salidas en algunos horarios punta. Sin embargo, lo que observamos estos días es que eso aún sigue siendo insuficiente. De Carabineros, ante esta situación, también en algunos horarios de la mañana ha autorizado, por la vía de la excepcionalidad, el uso del corredor de transporte para los vehículos. Y con respecto a eso, ¿qué hay con esta petición que viene haciendo el alcalde Guíñez de San Pedro de la Paz precisamente hace varios años con respecto a que se autorice el paso habitual, sobre todo en horario punta, de los vehículos por las vías solobuses? De hecho, este lunes estuvo precisamente en el sector volviendo a reiterar esta petición que vienen haciendo hace un tiempo atrás. ¿Qué hay con eso? ¿Qué conversaciones hay? Nosotros lo hemos conversado con el alcalde y se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y nosotros creemos que él también lo tiene muy claro. La política pública del corredor de transporte tiene
su máxima expresión en los horarios punta y cuando hay congestión de vehículos. Es en ese momento cuando más se necesita un corredor de transporte público despejado y expedito. Por lo tanto, no tiene sentido justamente en esos horarios autorizar el paso de los vehículos particulares para que lo ocupen y lo colapsen. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho al alcalde, y que ahí nosotros no reconocemos, sino que llegamos al acuerdo, él tiene razón, en que lo que nosotros tenemos que hacer como ministerio, que es lo que estamos haciendo, es aumentar la oferta de transporte público, ¿ya? Y en eso estamos trabajando como ministerio. Él también tiene su opinión respecto al tema, y eso es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Y lo que hemos comprometido con él a partir digamos, de estas conversaciones respecto al corredor es que nosotros nos vamos a sentar con él, vamos a conversar estos temas, pero también dejándole clara nuestra postura, y que es que justamente en los horarios donde hay más congestión es cuando más se necesita el corredor despejado. ¿Y por qué Carabineros entonces autoriza el paso de vehículos particulares por los corredores de transporte público en los horarios punta, si usted como autoridad de transporte señala que es el horario donde más se requiere que sean exclusivas esas vías? Claro, lo que pasa es que, primero, Carabineros, en todo este periodo en que ya están habilitados estos corredores, el único punto donde hace esto es en San Pedro. ¿Ya? No lo hace ni en las pistas Solo Bus, ni en los corredores de Baicaví, ni de Chiboyante, ni ningún otro, simplemente lo hace ahí. ¿Y por qué? Porque Carabineros, a partir de la ley de tránsito, tiene las facultades de utilizar las vías en casos de urgencia, de emergencia, o que ellos constaten una situación que escapa de la normalidad. Y tomándose de esa facultad es que Carabineros en terreno toma esta decisión. ¿Y ahí cómo está respaldado el automovilista? Hay que recordar que esto es en periodos de, no sé, máximo 1 hora, 40 minutos, 45, no alcanza a ser más. ¿Y cómo está respaldado ese automovilista de que sí tuvo la autorización del Carabinero y no pasó porque puede decir el juzgado de policía local que me autorizó el Carabinero? No, eso lo gestionamos con Carabineros. Carabineros inició digamos, hizo uso de esta facultad a partir del año pasado en el segundo incidente con el puente ferroviario, y a partir de eso se generó un procedimiento en el cual ellos informan el horario y no hay... O sea, nadie puede llegar al juzgado de policía local y decir que el Carabinero me autorizó. Es que no, porque no llega la infracción al juzgado. Ahora, usted hablaba también de los semáforos, que son otros puntos críticos que denuncian muchas veces, bueno, nuestros televidentes. Nosotros ayer mostrábamos tempranito una situación que se está generando en la avenida Costanera entre Concepción y Chihuayante. Una avenida costanera que se abrió hace muy poquito, ¿cierto? Renovada, a la altura de Sargento Aldea, ¿cierto? Esta calle que conecta con el Sanatorio Alemán, claro, para que entendamos todos ahí a qué altura estamos hablando. Decían nuestros televidentes, pucha, instalaron un semáforo que genera un taco kilométrico desde Chihuayante, desde Lonco más o menos, que ya se empieza a sentir ese taco para poder ingresar a Concepción. Constantemente recibimos aquí, también en Radio Bio Bio, ¿cierto?, denuncias de descoordinación de semáforos. Ya de nuevo los semáforos están descoordinados, no nos dan ni 5 segundos de verde y vuelve el rojo. ¿Qué hay de esa coordinación, Seremi? Sí, mire, es un trabajo, diría yo, muy delicado el que se hace con los semáforos. Detrás de un semáforo hay todo un mundo, digamos. Primero, la mayoría de los semáforos de Concepción, voy a hablar de la comuna de Concepción porque la realidad es diferente en las diferentes comunas, pero en el caso de la comuna de Concepción, dado el ejemplo que tú planteas, están conectados a una unidad de control operativa desde hace ya mucho tiempo. ¿Ya? Ahí hay operadores que hacen gestión de tránsito con los semáforos. Los pueden prender, apagar, cambiar las fases, en fin, hacen todo eso. Pero esto es un trabajo de aprendizaje también que se va dando en la medida de que los cruces, las intersecciones van teniendo tráfico y van avanzando en el tiempo. Finalmente se llega a una programación que es la más óptima para ese semáforo, independiente de que cuando ocurra alguna coyuntura, accidente, en fin, uno tiene que tomar básicamente el semáforo y gestionarlo manualmente. A nuestro parecer, lo que ocurre en el caso que se plantea tiene que ver con justamente una vía que se ha entregado hace poco y que está en proceso también de, comillas, aprendizaje de cómo tiene que ser la programación de esos semáforos. No es que haya una persona mirando ese semáforo todos los días y cambiándolo. No, el semáforo va aprendiendo a partir de lo que va ocurriendo. Seguramente en los próximos días vamos a ver que eso va a ir mejorando. Ahora, esto también tiene que ver con en el caso del alto tráfico que está teniendo la Costanera a partir de también trabajos que están haciendo camino a Chihuayante, a la altura de Lonco. Ahí hay una vía que está reducida y por lo tanto se carga con mayor flujo vehicular lo que es la Costanera y genera también mucho más taco. ¿Tenemos la última tecnología en semáforo? ¿O falta todavía que llegue? No, en la medida, esto es un trabajo que viene desde hace muchos años, diría unos 20 por lo menos, si no un poco más de años.
Y cada proyecto inmobiliario, cada proyecto del Serviu ha ido sumando, y del MOB ha ido sumando semáforos a esta unidad operativa. Son muchos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? O no el problema, pero ¿qué es lo que siempre va quedando? Porque para poderla gestionar de buena manera hay que tener también, poder mirarlos. Entonces también detrás de esto va una señal de cámaras. Y hoy día lo que nos ocurre, el año pasado ocurrió mucho, este año no ocurrió, esperemos que no pase, es que también se vandalizan las señales. Entonces, un corte de energía complica todo el sistema, un corte de fibra óptica o un robo de cables también. Pero se avanza, ¿ya? Se avanza, la tecnología inalámbrica también va a permitir que estos incidentes disminuyan. Y es un sistema moderno y que tiene que ir sumando a la vez cada vez más semáforos. Nosotros ayer estuvimos en la comuna de Los Ángeles y aprovecho también de contarles porque esto es importante salirse también a veces, yo sé que ahí está el centro, pero en Los Ángeles hay harta congestión. También hay mucha congestión, es una ciudad que reúne muchos viajes, especialmente de las comunas que lo rodean. Y ayer lo que fuimos a decir a Los Ángeles es que este manejo de los semáforos, en Los Ángeles tiene cerca del 90% de los semáforos controlados y nosotros lo controlamos desde Concepción. Ayer lo que fuimos a decirle a la comunidad de Los Ángeles, a la comuna de Los Ángeles, a los angelinos, es que vamos a descentralizar esta operación de la unidad operativa en un centro que va a estar en Los Ángeles en una colaboración conjunta con la municipalidad. ¿Para qué? Para que el operador pueda estar más cerca del terreno, independiente que la tecnología permita que él pueda estar en cualquier parte del mundo. Pero queremos que se esté allá. Es un trabajo permanente y de verdad que ahí hay mucho margen también para poder hacer gestión. Siempre se requiere y se hace. Por supuesto, necesitamos más semáforos, pero también más micro serenes. Era un anhelo, una promesa también que se hizo con respecto al fortalecimiento de nuestra red de movilidad. ¿Hay más micros circulando al día de hoy en el Gran Concepción? Sí. ¿Qué hay también del trabajo directamente con choferes en cuanto a la frecuencia, los horarios también en los que trabajan? A ver, el tema del transporte público en la Gran Concepción, nosotros recordar que en enero de este año se inició una nueva regulación, ¿ya? Y eso nos entrega hoy día más herramientas para hacer más mejoras. Ahora, estas mejoras no es complejo hacerlas de un día para otro y lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, en el caso, voy a poner el ejemplo de San Pedro, en el caso del sur de San Pedro, nosotros lo primero que tenemos que saber es si esas líneas están cumpliendo o no a cabalidad o en qué porcentaje están cumpliendo con lo que nosotros les estamos exigiendo, ¿ya? Eso es lo primero, y eso es algo que estamos analizando y que vamos a saber seguramente cuando tengamos al menos un mes de funcionamiento, si se cumple o no con la exigencia. Si se cumple y aún así es insuficiente, entonces empezamos en una segunda fase donde vamos a tener que decir, mire, la exigencia va a tener que subir hasta cierto punto en el cual podamos nosotros darle una oferta de buses importante o digamos, relevante a la comunidad. ¿Se comprometieron 1.500 micros? Sí, no son 1.500 micros, son la verdad 1.500 expediciones. Okay. ¿Ya? Expediciones, una micro puede ser más de una expedición, entonces esas 1.500 expediciones se cumplen con menos micros. ¿Qué son las expediciones? La expedición es la salida desde un punto inicial, desde el terminal, pongámoslo en ese caso, desde el terminal hasta donde retorna donde termina el recorrido y luego vuelve. Después cuando vuelve se considera otra expedición. Entonces son 1.500 expediciones, son 1.500 micros. No, son 1.500 expediciones. Ya, y eso ahora, está haciendo... la cantidad de expediciones depende del largo del recorrido, hay varias cosas. Pero eso está haciendo que, por supuesto, los conductores estén denunciando largas horas de trabajo. Tuvimos paralización el día lunes de algunas líneas. Estuvo también con nosotros la misma Sereni del trabajo de la región, Sandra Quintana, conversando con nosotros con respecto a las condiciones laborales de los conductores. No tenemos muchas líneas con contrato, lo que hace que todavía los conductores estén corriendo por boleto, lo que significa que muchas veces vayan a altas velocidades, generando accidentes o roces con otros vehículos. El tema también de este control de reloj hace que también vayan corriendo, porque es una exigencia para ellos. Malas condiciones en sus lugares donde descansan o donde deberían descansar. Y la misma Seremi nos dijo que muchas veces, o la mayoría de las veces, los empresarios prefieren pagar la multa que hacer las mejoras. ¿Qué pasa con esa conversación que se tuvo el día lunes también con los conductores y qué se les ofrece a ellos también? Porque puede haber una exigencia hacia los empleadores, pero los empleadores no están cumpliendo con los trabajadores. Mire, ahí lo que nosotros también habíamos de alguna forma conversado con ellos y se los planteamos como exigencia y también se lo planteamos a los conductores, les dijimos que íbamos a estar atentos, que sabíamos que este aumento de exigencia podía redundar en una situación como esta. La verdad es que hasta lo que nosotros hemos podido...
Aquí hay que también tener claridad de los roles de cada uno de las áreas. Digamos, nosotros hasta donde vemos, hasta donde podemos, nos alcanzan nuestras herramientas, nosotros hemos detectado que esto no es algo mayoritario en todas las líneas. Hay líneas que funcionan muy bien y que han logrado resolver esto de muy buena manera, compatibilizar estas nuevas exigencias con remuneraciones justas, contratos de trabajo, en fin. Pero sin embargo hay otras que no, eso no ha ocurrido y están trabajando de una manera muy precaria. Nosotros lo que hemos hecho en conjunto con el Ministerio del Trabajo es justamente reunirnos, conversar con ellos, hacer un trabajo que diría yo tiene una aspiración muy grande, que es resolver algo que por muchos años no se ha resuelto y por lo tanto no deja de ser complejo hacerlo. Durante el mes de diciembre y enero se trabajó en un contrato tipo, ¿ya? Y las líneas, si bien es cierto, creemos nosotros, en ese minuto, en esa última reunión no suscribieron un acuerdo, nosotros creemos que eso es posible que se haga, ¿ya? Esto es algo, insisto, que no se ha hecho nunca, que son años y años, y por lo tanto cualquier acuerdo de este tipo, que es profundo, que es radical, que vendría a cambiar la forma, requiere también de cierto procesamiento y de cierto análisis por parte de ellos. Pero nosotros estamos también disponibles para trabajar con ellos y para empujarlos a que tomen una decisión. ¿Y por qué creemos que ese es el gran camino? Porque lo que hoy día tenemos da cuenta de muchas formas de pactar un acuerdo entre el trabajador y el propietario de la máquina. Y la verdad es que tratar de ponerlos a todos de acuerdo en una sola forma, nosotros creemos que el único camino que hay para eso es que haya un contrato tipo y que lo recojan. Ahora, es esencial para esto saber cuánto dinero mueve o ingresa en una máquina. Y eso no lo vamos a tener claro hasta que exista pago electrónico. Hoy día el propietario tiene la gran incertidumbre de cuánto gana su máquina en la calle, porque el boleto ya no dice nada, digamos, y todo eso nosotros sabemos por qué. ¿Por qué? Porque hay muchos viajes que no dan cuenta de un boleto. Todos vemos que la gente a veces sube, paga, no recibe boleto, paga menos porque el trago es más corto. Eso todo ocurre. El sapo él que me le lleva pasan, por 300, claro, ¿no? sí. O el que le pasa las monedas al que le informa la cuánto hora. Todas esas cosas pasan e impiden que haya un buen control y conocimiento de los ingresos de la máquina, que es lo básico para tener un contrato real. Para saber, claro, para saber cuánto le voy a pagar al conductor. Seremi, ¿qué es el perímetro de exclusión? ¿Qué contempla el perímetro de exclusión? ¿Y este perímetro va a solucionar o entrabar todavía más la situación en la que se encuentran los choferes del transporte público? Si lo vemos desde el punto de vista de los conductores, el perímetro debería ser también algo que les permitiera a ellos, después de que ocurran ciertas cosas, tener una mejor condición laboral o una condición laboral estable, que no dependa, como ustedes lo señalan, necesariamente de cuántas personas suben a la máquina. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo de alguna forma, por la vía de regular esto, es decirle a las empresas, mire, usted tiene que tener una operación regular, cumplir con lo que el Ministerio le está exigiendo. Y para hacer eso, usted, su organización interna, tiene que ser estructurada de otra manera. Y dentro de eso, evidentemente, que tiene que estarse considerando a los conductores como una parte esencial, sino la principal de todo este sistema. Los recursos que maneja o que gestiona una línea son básicamente las máquinas y los conductores. Para cumplir con lo que nosotros le exigimos, tiene que tener turnos para tener a la hora o hacer pagos de horas extras. Todo eso tiene que estar soportado en contratos de trabajo, ¿ya? Y eso es un poco el dolor y los conflictos que hoy día se están produciendo, porque no todos lo tienen de esa manera. Eso es uno de los que contempla este perímetro de exclusión. Claro, para el caso de los conductores. En el caso estoy hablando del caso de los conductores, hay también temas de seguro que a ellos les empiezan son más fuertes, digamos, más robustos que lo que había en la regulación anterior. También eso lo favorece. Y también hay temas de transparencia respecto a pagos de subsidios donde nosotros vamos a poder información que no teníamos antes, ahora la vamos a tener y el que quiera la puede consultar respecto a cómo las líneas distribuyen el pago de subsidios dentro de sus socios. ¿Y eso significa que el 2025, con inversión del Estado de Chile, la locomoción colectiva del Gran Concepción de este perímetro va a tener pago electrónico? Bueno, el pago electrónico no es una exigencia del perímetro, sin embargo está todo, digamos, dicho ahí para que en el caso de que el Estado o las empresas lo decidan hacer, se puede incorporar. Así que lo viabiliza, decimos nosotros, lo hace posible, ya de una manera, comillas, sencilla.
Sí, lo que nosotros hemos dicho es que vamos a comprometernos a hacer un proceso licitatorio para incorporar pago electrónico en los sistemas, en el sistema del transporte público de Gran Concepción. Esto va a permitir y abre la puerta, primero, a sacar la pecera de las micros, y eso genera condiciones de seguridad para el conductor y para todos los pasajeros, en fin. Por otro lado, nos ayuda a nosotros también a poder controlar cuál es el ingreso también de cada uno de estos sistemas. Genera las condiciones también de base para que lo que conversábamos anteriormente se generen contratos de trabajo de verdad, digamos, ya no por el mínimo, sino no, de verdad con un sueldo y con un variable, en fin. Y también permite alguna cosa que el año pasado también fue tema, que es la posibilidad de generar este tipo de políticas públicas como los de las billeteras electrónicas o estos pagos con tope, en fin. Las subvenciones que se van No, entregando al usuario. El año pasado en Santiago ocurrió aquello y se hacía un tope de hasta 38.000 pesos. Bueno, todo ese tipo de cosas se viabilizan. La integración con otros modos de transporte, como por ejemplo el tren, también se viabiliza con esto. O sea, eso significa yo pago un pasaje y me puedo subir, bajar del tren y subirme después a un bus. Todas esas cosas se hacen posibles. Nosotros estamos convencidos de que es muy necesario, son muchos los beneficios. Hay que poner atención en el tema de la evasión, que siempre va a ser un asunto cuando se hace pago electrónico. Pero creemos que hay que perseverar en esto, y nosotros nos hemos comprometido como gobierno a hacerlo dentro del periodo que nos queda de administración. Sí, antes de pasar al siguiente tema, Seremi, ¿se están sentando a conversar los empresarios del transporte? Porque esa era una de las denuncias que hacían los sindicatos de choferes. Acá la mesa tripartita está coja. Falta una pata, decían, falta la de los empresarios. Nos sentamos a conversar los choferes, se sienta la autoridad, pero los empresarios no llegan. No, yo creo que ellos tienen la voluntad. Lo que pasa es que ahí también hay que entender que los acuerdos no se pueden tampoco acelerar, digamos. Los acuerdos, si bien es cierto, hay que hacerlos con premura, porque son temas que hay que resolver pronto. Pero yo creo que cada una de las instituciones, de los organismos que están, de los participantes en este tipo de mesas, también tienen que tener el tiempo para procesar estos acuerdos. Nosotros, insisto, no vemos una oposición a reunirse, a conversar y a llegar a acuerdos, sino más bien vemos que el proceso tiene que también tener su tiempo de decantación. Hay que recordar que estos trabajos se hacen a partir de gremios, los gremios a su vez reúnen a empresas y las empresas a su vez tienen muchos socios más, entonces es una cadena en la cual uno no puede esperar un acuerdo en un mes. Uno requiere que esto tenga cierto nivel de procesamiento. Los conductores a su vez también, ellos requieren también de temas. Los conductores también tienen que resolver sus temas, tienen asambleas, tienen socios, no todas las líneas tienen sindicatos, la minoría de ellas tienen sindicatos, entonces nosotros creemos que estas cosas, si bien es cierto hay que trabajarlas con urgencia, hay que darles el tiempo para dedicantes, porque son temas profundos que se arrastran desde muchas décadas. ¿Y cómo está la urgencia del biotren a Lota? ¿Cómo se va a tratar este 2024 esa petición histórica también de los habitantes de esta comuna? Mire, yo creo que lo primero que hay que señalar es que el biotren a Lota va a ser una realidad. Y eso yo creo que los lotinos, las autoridades de Lota lo tienen claro. ¿El tema ¿ya? hasta cuándo? Efectivamente, el tema está... Pero el cuándo yo creo que también está claro. ¿Sí? El tema, nosotros las fechas que hemos manejado a partir de lo que se ha conversado en el Plan Más Movilidad, dan cuenta del año 2020, entre el año 2029 y el año 2030, y puede parecer que sea un plazo muy largo. Pero lo importante es que de aquí al año 2029 van a ocurrir cosas antes. Y eso es lo que hemos logrado de alguna forma plantearle a la comunidad, y creemos nosotros que ha sido bien recibido. El año 2020, a finales del año 2025, la capacidad de la línea 2 del tren va a aumentar en un 50%, ¿ya? Y esto significa que el tren va a ser capaz de movilizar más gente, la línea 2. Y en ese minuto, o sea, también para ser responsable, va a existir la posibilidad de alimentar con gente que venga desde Lota el tren en Coronel. En Coronel, claro. O sea, lo que hay que tener claro es que hoy día el tren en las horas punta mañana sale lleno de Coronel, sí, y llega aún más lleno a San Pedro o a Concepción. Entonces, uno, por más que quisiera, no podría ahí subir más gente, a Arauco, de Lota, donde quisieran venir. Entonces, cuando nosotros podamos y EFE termine con esa parte de poder aumentar la capacidad en un 50% en 2025, se va a alimentar el tren con gente de Lota. El 2027, la capacidad de la línea 2 del tren va a aumentar al doble de lo que tiene hoy día. Y por lo tanto, esta alimentación de gente de Lota, o si usted quiere desde Arauco, sí, va a poder también
subir. Ahora, usted para nos decía, completar el 2029 ya con la conexión hasta Lota directo. Lota. Ahora usted nos decía que van a pasar cosas en este periodo. Una de ellas es este servicio nocturno que se implementa hasta la comuna de Coronel, por supuesto, que es hasta donde está el servicio de la línea 2. Pero también se esperaba ahí la conexión con Lota, que la misma delegada presidencial dijo, no lo contemplamos desde el comienzo. ¿Se contempla ahora, Seremi, cuál es la solución? Sí, ahí... A ver, yo quiero también señalar ahí que esta es una medida que se pidió el año pasado y la verdad es que cuando uno la plantea, se plantea como algo asociado a lo que se pidió el año pasado, que era el poder tener servicios nocturnos hacia San Pedro y hacia Coronel. Claro, después surge la inquietud, oye, y Lota. Está bien. Pero eso, nosotros lo que le hemos dicho a la comunidad lotina es que vamos, y ya lo hemos hecho, vamos a hacer la gestión con los empresarios que hoy día operan entre Lota Coronel o en Lota Coronel Urbano para que ellos hagan esos servicios. Es lo primero que tenemos que hacer y agotar esa instancia. Si eso no fuera posible o si se hiciera pero no fuera suficiente o se hiciera mal, también nosotros nos hemos comprometido a que en esa segunda instancia poder iniciar ya otro tipo de conexión más estable, a lo mejor sociedad estable, no sé, otro tipo de cosas, pero asegurar el transporte de la gente que llegue a Coronel y que quiera seguir a Lota. Que por lo demás tampoco sabemos bien cuántos son todavía, son mediciones que se están haciendo por estos días. El primer día de este servicio, desde Concepción, el día lunes, desde Concepción a Coronel viajaron 140 personas. ¿Ya? En un tren que tiene una capacidad como aproximadamente de 700. Nosotros esperamos que eso en la noche aumente, digamos, falta que entren los institutos, ahí hay también la educación vespertina, en fin, hay una serie de cosas. Pero nos parece que, claro, ese número es bajo considerando lo que podría llegar a ser. Para un primer día está bien, pero tenemos que medir también y saber qué requerimiento, qué demanda va a mantener ese servicio desde Coronel a Lota. Y con respecto a las mejoras, ¿qué pasó con la licitación de EFE de estos 25 buses eléctricos también, que fue declarada desierta hace algunos días? Sí, lamentablemente nosotros teníamos esa como una primera momento, este es un proyecto muy antiguo, yo creo que todos lo conocemos ya, pero claro, ahí hubo una oferta que llegó por un precio muy alto y EFE se nos comunicó también hace unos días atrás que tomó la decisión de no perseverar en esa licitación, no adjudicarla. Estas son decisiones que toma el directorio de EFE, en fin, nosotros ahí no participamos directamente. Ahora, lo que nosotros estamos buscando en este momento, dada esta situación... ¿Pero no va? No, va. O sea, lo que va a pasar ahí es que esa licitación debería volver a realizarse. Lo más probable es que tenga algunas modificaciones respecto a lo que se hizo, porque si no vamos a volver a chocar con el mismo escenario. El tema son los tiempos. Si uno quisiera que estas cosas fueran más rápidas y que se demoraran menos y que podamos tener electromovilidad en nuestras calles lo antes posible. Y nosotros vamos a ver también, en ese contexto, en ese escenario, ver cómo podemos acelerar todos estos tiempos, estos procesos. Lo que no quisiéramos es que claro, que pasaran otros 2 años para esperar recién que se abriera la licitación y de ahí un año más para que... Vamos a ver si podemos reducir esos tiempos a través también, evidentemente sin saltarse ningún paso, cumpliendo con todas las leyes y las normas. Pero lamentamos eso. Ahora, de todas maneras, la política de electromovilidad del gobierno en general es mucho más amplia que eso en Concepción y se está trabajando en varios aspectos más. Yo solo recordar que hay un proceso, digamos, de renovación de buses en el cual ya nosotros tenemos certeza de que viene una mini flota de 10 o 12 buses eléctricos. ¿De la empresa privada? De la empresa privada, pero con apoyo del Estado, no es solamente el subsidio completo. Sí, Seremi, nos alcanza el tiempo, lamentablemente, no tenemos muchos temas que hablar en esta materia, pero para las personas que nos están viendo, particularmente aquellos que viven desde el río Biobío hacia el sur, ¿qué le podemos decir ahora en concreto como solución posible desde la Seremi de Transportes del Biobío a los tacos que se generan? Porque nosotros dijimos que íbamos a estar conversando con usted y seguro que están sintonizando Matinal Nuestra Casa. ¿Qué respuesta le da usted a todas las personas que viven en San Pedro, en Coronel, en Arauco y que deben venir a Concepción? A ver, primero que todo, yo creo que hay que decirles que la solución definitiva de estas cosas, de estos temas, de esa temática que vemos allá, pasa por la infraestructura. Y yo creo que mientras nosotros no completemos o no empiecen a terminarse o a entregarse las obras de infraestructura que van a aliviar de alguna manera, es muy complejo que veamos mejoras grandes en la disminución de estas congestiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros por lo pronto? Primero, vamos a seguir trabajando para aumentar la oferta de transporte público, que por lo demás se complica también mucho con la misma congestión. Digamos, ahí hay un juego complejo.
Vamos a aumentar la oferta del transporte público para que puedan disminuir los vehículos. Vamos a trabajar, y eso lo hemos comprometido con urgencia, con prioridad en el sur de San Pedro, en las líneas que van para allá, para aumentar la oferta del transporte público. Lo mismo vamos a hacer con el transporte que entre Lote y Coronel. ¿Pensando en qué? Pensando en que en algunos casos la gente podría dejar de lado sus vehículos. Vamos a seguir haciendo gestión de tránsito con carabineros, con los equipos municipales y con los equipos del Ministerio de Transporte en terreno, en los horarios más complejos, para poder ayudar a dar más fluidez a las salidas específicamente en los cruces de Boca Sur, Michaico, en fin, donde se generan las congestiones más grandes. Bueno, y seguir trabajando intensamente en los proyectos que ya son más de mediano a largo plazo, que son definitivamente los que van a solucionar el tema. Pero nosotros lo que hemos medido y lo que esperamos, porque nosotros también estamos midiendo los tiempos de viaje en promedio de estos sectores, y hemos detectado efectivamente un aumento considerable respecto a lo que era el verano, y también un aumento considerable respecto a lo que era un día normal de noviembre. Lo que debería ocurrir es que los tiempos deberían empezar, en comparación a lo que vimos en estos días, empezar a disminuir y tender a un equilibrio que debería ser muy similar a lo que veíamos el año pasado, que no es que sea bueno, pero es menos de lo que hemos visto estos días. En general, los primeros días de marzo se producen todos estos acomodos, ajustes de agendas de la familia, que generan muchas veces tiempos más altos de lo que el sistema en forma normal mantiene. Yo creo que no está de más pedirles al final paciencia también para lo que viene, sí, pero se está trabajando. Es verdad, y no nos olvidemos tampoco de la ruta 150, que es el camino Penco, no nos olvidemos también de la ruta hacia Talcahuano, la autopista, que también tiene mucha congestión en distintas horas del día. O sea, la situación es más que también San Pedro de la Paz, así que esperemos obviamente que se pueda trabajar y avanzar, pero también hay parte de nosotros también para aportar en todo esto. Gracias, Serena. Yo les agradezco a ustedes el espacio. Sí, esperemos vernos pronto para Cuando también hacer quiera. nuevos balances, ¿ah? Porque Cuando usted nos quiera. dice, la primera semana es una cosa, veamos qué pasa en el primer semestre. Son las 10 de la mañana con 5 minutos, nos separamos brevemente en una pausa comercial y ya regresamos con más Matinal Nuestra Casa.